personaje del Guasón ha sido uno de los personajes más interesantes de los cómics de DC y de sus películas. Hay algo en este personaje que es diferente a los demás, cuya locura nos aterra porque dentro de ella esconde mucha verdad. Hola, yo soy Lorena Nava y esto es Esculpiendo en el Tiempo. La película de Joker del 2019, dirigida por Todd Phillips, nos trajo una nueva versión de este personaje, una nueva historia de origen. En ella hay una escena particular y para mí, la razón por la que Joaquín Phoenix se llevó el Oscar. Logra volarnos la cabeza, literalmente. Esta escena toma lugar en el estudio de Murray. Y algo que es muy interesante de esto es que esta película de Joker está situada en 1981. Nunca se menciona en la película, pero está muy claro que está situada en esa época. Una de las razones por la que esto pasa es que a Todd Phillips las películas de los 80, finales de los 70 y principios de los 80 le encantan y quiso referenciarlas. Y por eso tenemos también a Robert De Niro como Murray. Algo que es simpático de este show es que De Niro protagonizó The King of Comedy, una película de 1982 en donde él está obsesionado con un host de tele como Murray y lo secuestra, y de eso se trata la película, ya que Todd Phillips es gran fan de Scorsese y toma lugar en Nueva York, el lugar favorito de Scorsese para hacer películas. Fue grabada en Nueva York, adaptado como gótica, solamente en vez de decir Nueva York dicen Ciudad Gótica. El show tiene la referencia principal del programa de Johnny Carson y este show también estaba aireando durante esa época. Y en eso Joker hace las cosas muy bien, toma unas muy buenas referencias y sabe cómo utilizar el tiempo en el que está situado para desarrollar la película. Pero bueno, empecemos a analizar la escena. La escena comienza con Arthur detrás de las cortinas, a punto de empezar. Escuchamos cómo Murray lo presenta. Y cuando entra a escena, lo vemos como pocas veces vemos a este personaje. Lo vemos seguro, lo vemos feliz, lo vemos con confianza en sí mismo. Es algo diferente el verlo teniendo esa confianza en público. Algo que es muy interesante es que en el guión final, la escena empezaba con Joker, con el Guasón saliendo, y se tropezaba con las cortinas, se cerraban la cortina y todo era súper incómodo. Llegaba y saludaba a todo el mundo y no podía saludar. Detrás de la cortina multicolores, el Guasón se arregla a sí mismo, listo para su momento. No escucha su introducción y ni siquiera ve al asistente abrir la cortina para que él entre. La cortina se abre y la música suena para que el Guasón entre. Él no sale. Murray voltea a ver el espacio vacío en las cortinas. La audiencia se ríe. Detrás de la cortina, el Guasón ve al asistente diciéndole que tiene que ir al escenario. El Guasón empieza a moverse, pausa cuando ve las luces y la cortina le cae encima, antes de que la audiencia pueda ver su cara, haciendo que él se enrede con la cortina. La audiencia se sigue riendo, pensando que todo esto es parte de su acto. La banda sigue tocando, el Guasón se desenreda de la cortina y la audiencia lo ve por primera vez. Algunos se siguen riendo, otros lo abuchean. La mayoría no sabe qué pensar de él. Camina al escenario, se le olvida toda la rutina que había planeado, se tropieza con el escalón que rodea el set cuando va a darle la mano a Murray. Casi se le cae encima. Murray intenta no reírse, la audiencia se ríe y creen que todo eso es parte del acto del Guasón. El Guasón intenta abrazar a la doctora Sally cuando ella va por un shake of the hands, cuando ella va por echarle la mano. Y hay otro momento incómodo. Hay más risa. Barry O'Donnell se queda al lado diciendo como, ¿y a mí me va a saludar o no? El Guasón lo ignora y se sienta al lado de Murray. Cruza y descruza sus piernas. Nunca está cómodo. Y en la película vemos todo lo contrario. Vemos al Guasón entrar súper seguro de sí mismo. Y esto yo creo que es un poco tiene que ver con la interpretación que tenía Phoenix del personaje. Entra muy seguro de sí mismo. Y una de las cosas que hace es que va y besa a la doctora Sally. Muy desagradable. Pero, aparte de lo que yo piense al respecto, algo que es importante de este acontecimiento, que a pesar de que Joaquín cambió, o entre Joaquín y Todd acordaron el cambiar esta escena, logran generar el mismo sentimiento. El sentimiento es que todo el mundo está incómodo.
Pero algo que cambia en la película y en el guión es que el Guasón no se siente incómodo en la película, pero el resto de la audiencia sí. Después de esto vemos cómo Murray toma el control de la plática. Well, that makes one of us. Y aquí hay otra cosa que es muy importante. Esta escena gira en torno a una dinámica de poder. Por el momento, Murray toma el control de la situación y le pregunta al Guasón. Tell us about this look. Y conforme la conversación va avanzando, nos vamos dando cuenta que este control Murray lo usa para burlarse de Arthur. I'm just trying to make people laugh. And how's that going for you? Le pide que cuente un chiste y vemos la libreta. Esto es algo que no esperábamos ver, pero ahí está. Y vemos sus pensamientos. Vemos particularmente una frase que está mucho más llamativa, que dice: solo espero que mi muerte valga más que mi vida. Y vemos esto, y esto nos lo ponen ahí porque quieren que recordemos qué es lo que quiere, cuál es la motivación de Arthur. Y esta no es ser famoso, no es ser chistoso, aunque esa parezca que es la intención. La intención de él es ser aceptado, porque nunca ha sido aceptado. Sigue la conversación y una vez más retomamos ese sentimiento de incomodidad. Cada vez la gente entiende menos qué hace él ahí. Y él también, cada vez entiende menos por qué está ahí. Claro que su plan sigue en acción, él sigue teniendo su plan en mente. Pero no se esperaba esta respuesta, nunca tomó en cuenta los factores que iba a haber. Y tiene que enfrentarse a Murray. Decide dejar de lado sus chistes y hablar honestamente, ser él. It's just, it's been a rough few weeks, Murray. Aquí es importante que recordemos que Arthur siempre vio a Murray como una figura paterna y toda la vida lo ha idolatrado, por lo que es a quien le confía su problema. Killed those 3 Wall Street guys. Murray no reacciona como Arthur quiere, no lo acepta como un padre lo haría, no le ayuda como un padre lo haría. Y aquí es donde la situación cambia. El control cambia y la cámara nos lo muestra. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. Hay un brinco y se rompe la regla de 180. La regla de 180, si no sabes qué es una regla que existe en la cinematografía que dice que si hay una conversación entre dos personas, la cámara nunca puede saltar de un ángulo de 180. Porque si salta, entonces no va a tener sentido. Pero en este caso, la cámara salta. Esta es una idea muy ingeniosa porque nos muestra dos cosas. La primera es que el control cambió y ahora el Guasón es quien tiene el control. Y la segunda es que no hay reglas, que todo es caos. Vemos cómo el Guasón se empieza a dejar llevar por sus emociones. And why should we believe you? You got nothing left to lose? Y esto hace al Guasón uno de los personajes más difíciles de entender. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Y sigue su discurso. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Y es bastante convincente. Nos recuerda lo que le ha pasado. Es un personaje a quien conocemos, hemos visto cómo ha sufrido, hemos visto cómo el mundo lo ha tratado. Y pensamos que a lo mejor tiene razón. Hay un momento en donde como espectador dices, sí, el mundo es un lugar horrible. Y conectas con la locura del Guasón. What it's like out there, Murray. Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Joaquín nos captura y vemos todas las emociones pasan en sus ojos. You're awful, Murray. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? Playing my video. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. Creemos que algo va a pasar. Tenemos una idea porque hemos visto todos los ensayos, hemos visto todo lo que el personaje planeaba. Pero en este momento ya no estamos seguros. La diferencia entre el Guasón y nosotros es que nosotros sí tenemos algo que perder. Y mientras el Guasón se da cuenta de que la conversación no está yendo hacia donde él quiere que vaya, vuelve a su guión. How about another joke, Murray? Pero ahí Murray no reacciona como el Guasón quiere y una vez más volvemos a caer en este caos. No, I think we've had enough of your jokes. Y el Guasón pierde el control de sus emociones y en vez de hacer lo que había planeado,
cambia. You get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with you, loner Joe. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash. Call the police, I'll Gene. tell you what you Call get. the police. Get what you fucking deserve. Y mata a Murray. Esta escena es un descenso a la locura. Pero no solo nos demuestra lo que pasa cuando una sociedad no es el mejor lugar para las personas, lo cual es bastante malo, sino que también nos muestra cómo esta búsqueda de poder nos puede convertir en el villano de la historia. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. Good night. And always remember, that's